Buenos días, bienvenidos a mi programa Más allá de lo visible, donde escucharás los relatos más interesantes. Hoy hablaremos acerca de un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos, los casos de personas que han muerto y, contra toda probabilidad, han regresado a la vida. Estos relatos, conocidos como experiencias cercanas a la muerte, nos llevan a las fronteras del entendimiento humano sobre la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. La luz al final del camino. Imagina el siguiente escenario: una persona sufre un paro cardíaco, clínicamente declarada muerta por varios minutos. Sin embargo, contra toda lógica, revive y comparte un testimonio asombroso. Muchos describen túneles de luz, sensaciones de paz indescriptible, encuentros con seres queridos fallecidos o incluso visiones de un más allá. Estas historias no solo nos tocan emocionalmente, sino que también plantean preguntas profundas sobre la conciencia humana y nuestra existencia misma. Lo más intrigante es que estos relatos no son exclusivos de una cultura o una religión. Desde los antiguos egipcios hasta las creencias modernas, el fenómeno parece trascender barreras culturales, científicas y espirituales. Y aunque la ciencia aún busca explicaciones concretas, como reacciones químicas del cerebro o alucinaciones, los testimonios siguen siendo sorprendentes por su detalle y consistencia. En los próximos minutos, estaremos sumergiéndonos en este interesante enigma, pero antes de comenzar me gustaría que apoyaras mi programa suscribiéndote y dándole un like para seguir creando más temas como este. ¿Qué nos dicen estas experiencias sobre la muerte? ¿Son un destello químico del cerebro moribundo o un vistazo a algo mucho más trascendental? Quizás, más importante aún, ¿cómo transforman estas vivencias a quienes las experimentan y qué enseñanzas podrían ofrecernos a todos? Las investigaciones realizadas por el Dr. Manuel Sanz Segarra, médico y cirujano, que fue jefe de servicio de cirugía general en el Hospital Universitario de Bellvitge y profesor asociado en la Universidad de Barcelona, explica lo siguiente. Las experiencias cercanas a la muerte constituyen un fenómeno frecuente en pacientes diagnosticados de muerte clínica por diversas causas. Coincidiendo exactamente con el cese de las funciones vitales, se incluyen vivencias subjetivas, profundas, que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. A lo largo de su trayectoria profesional, el Dr. Manuel Sanz Segarra ha podido recoger también el testimonio de algunos pacientes que entraron en parada cardiorrespiratoria y electroencefalograma plano, a quienes se logró reanimar y que posteriormente le narraron sus experiencias durante esos momentos. Su argumento al respecto es muy claro cuando expresa: hoy tenemos pruebas objetivas y otras pruebas con base científica que nos permiten decir que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Lo que nos hace únicos, perdura eternamente en otra dimensión energética. Con lo antes mencionado, el Dr. Manuel Sanz Segarra sostiene que la muerte física no marca el final de nuestra existencia. Basándose en testimonios de pacientes que han sido reanimados tras estar clínicamente muertos, afirma que nuestra esencia perdura en una dimensión energética. Estos pacientes suelen relatar experiencias como observar su entorno desde una perspectiva externa, percibir una luz intensa y encuentros con seres fallecidos. Aunque estas experiencias no cuentan con una explicación científica definitiva, el Dr. Sanz Segarra considera que proporcionan indicios de que la conciencia trasciende al cuerpo físico, sugiriendo la existencia de una dimensión energética donde nuestra esencia continúa después de la muerte. Asimismo lo explica el Dr. Raymond Moody en la obra más famosa que escribió, Vida después de la vida, publicada en 1975. Moody documenta y analiza testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Estas personas, a menudo reportan sensaciones como ver una luz al final de un túnel, observar su cuerpo desde fuera o tener encuentros con seres espirituales. A lo largo de su carrera, Moody ha trabajado para comprender cómo las experiencias cercanas a la muerte podrían cambiar la forma en que entendemos la conciencia, la muerte y el alma humana. Sus estudios han tenido un gran impacto en la medicina, la psicología y la espiritualidad. El trabajo de Raymond Moody ha inspirado a muchos otros médicos, psicólogos y científicos a investigar fenómenos similares.
y su investigación sigue siendo un punto de referencia en el campo de las experiencias cercanas a la muerte. Aunque la ciencia nos da hipótesis fascinantes, nada capta realmente el impacto emocional y espiritual de estas vivencias como los testimonios en primera persona. Permítanme compartirles la historia de Anita Moorjani. Esta es la historia real de Anita Moorjani, una mujer nacida en Singapur y criada en Hong Kong, que en 2006 vivió una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida para siempre. Anita llevaba años luchando contra un cáncer linfático avanzado. En los días previos al 2 de febrero de 2006, su cuerpo estaba completamente deteriorado, pesaba apenas 38 kilos, tenía tumores del tamaño de limones por todo el cuerpo, y su sistema orgánico estaba colapsando. Finalmente, cayó en coma mientras estaba internada en un hospital. Los médicos le dijeron a su familia que no pasaría de esa noche. Sin embargo, mientras su cuerpo yacía inmóvil, Anita tuvo una experiencia que describiría más tarde como un despertar espiritual. En el momento en que Anita perdió la conciencia física, se sintió completamente liberada del dolor y las limitaciones de su cuerpo. Se encontró flotando por encima de su cama de hospital, viendo a los médicos y a su familia alrededor. Lo impactante, según ella, fue que podía sentir las emociones de cada persona en la habitación como si fueran las suyas propias, el miedo y la desesperación de su esposo, la resignación de los médicos. De repente, Anita sintió que era llevada hacia un espacio lleno de luz. Describe este lugar como una dimensión de amor puro, donde no existía el tiempo ni el espacio tal como lo entendemos. Allí sintió la presencia de su padre fallecido y de su mejor amiga, quien también había muerto años antes. Ambos le hablaron, no con palabras, sino con un entendimiento directo. Según Anita, su padre le dijo que no era su momento de morir y que debía regresar a su cuerpo. Aunque en ese lugar experimentaba una felicidad indescriptible, también entendió que su misión en la tierra no estaba completa. En ese momento, Anita recibió un mensaje que describió como la clave para la vida: no hay nada que temer. Eres amada incondicionalmente, tal como eres. Cuando Anita despertó, todos en la habitación estaban sorprendidos. Contra todo pronóstico, comenzó a recuperarse rápidamente. En solo unas semanas, los tumores desaparecieron, y los médicos no pudieron encontrar rastro del cáncer. Hasta el día de hoy, Anita sigue viva y saludable, compartiendo su historia en libros y conferencias. La experiencia de Anita plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, el propósito de la vida y la posibilidad de una existencia más allá de la muerte. ¿Fue su experiencia una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, o realmente tuvo contacto con otra dimensión? Definitivamente lo que hace que estas historias sean tan fascinantes es su diversidad. Aunque cada experiencia cercana a la muerte es única, muchas comparten elementos comunes, como la sensación de paz, la luz al final de un túnel o los encuentros con seres queridos fallecidos. Ahora, permítanme contarles otra historia que ilustra este fenómeno desde una perspectiva diferente. Este es el caso de Pam Reynolds, una compositora que vive en Atlanta, Estados Unidos. Durante años sufrió fuertes dolores de cabeza y mareos. Tras haber sido sometida a una tomografía axial computarizada, los médicos descubrieron que tenía un aneurisma de gran tamaño localizado en la base de su cerebro. En el caso de Pam, los médicos le dijeron que no tenía posibilidades de sobrevivir ya que el aneurisma era inaccesible y no era posible eliminarlo mediante cirugía. Afortunadamente para Pam, su madre, localizó al Dr. Robert Spetzler, uno de los principales neurocirujanos mundiales y director del Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, Arizona. Spetzler había sido pionero en el procedimiento quirúrgico denominado parada cardíaca hipodérmica. Para llevarlo a cabo, los cirujanos desinflaban el aneurisma y luego lo eliminaban sin temor a dañar el cerebro. Sin embargo,
La operación era muy radical y suponía tener que descender la temperatura del cuerpo a 15 grados centígrados, parar el corazón y la respiración, extraer la sangre del cerebro y situar las ondas cerebrales en punto muerto. En resumen, Pam estaría clínicamente muerta durante 1 hora antes de ser reanimada. Y quizás aquí estarás preguntando ¿y cómo puede esto ser posible? Parar el corazón y la respiración. El Dr. Robert lo explica de esta manera: aunque no llegue el fluido sanguíneo al cerebro, se debe al hecho de que éste se mantiene tan frío. Ocurre algo similar en los animales cuando hibernan. Su temperatura corporal desciende y así mantienen bajo mínimo sus mecanismos metabólicos una vez que has enfriado un cuerpo hasta un punto. Puedes sacar la sangre del cerebro y mantenerlo sin oxígeno durante 60 minutos sin que sufra ningún daño. El día de la operación llegó. Los cirujanos explicaron el procedimiento, detendrían su corazón, enfriarían su cuerpo y prácticamente la llevarían al umbral de la muerte para poder operar con precisión. Pam estaba asustada, pero confiaba en el equipo médico. Cuando comenzó la operación, algo inesperado sucedió. Pam, aunque clínicamente muerta, sintió como su conciencia se desprendía de su cuerpo. De repente, se encontraba flotando sobre la sala de operaciones, mirando hacia abajo. Podía ver a los médicos trabajando meticulosamente, sus rostros serios y concentrados. Escuchaba sus conversaciones, pero no con los oídos, era una percepción que iba más allá de lo físico. ¿Cómo es posible esto?, pensó. Desde su posición, observó un extraño instrumento quirúrgico que usaban los médicos, algo que nunca antes había visto. Más tarde, describiría ese objeto con una precisión que sorprendió a todos los miembros del equipo quirúrgico. Pero eso no era todo. Pam sintió un tirón, como si una fuerza invisible la estuviera llevando lejos del quirófano. De repente, se encontró en un lugar de luz cálida, radiante y amorosa. Allí no había tiempo, ni miedo, ni dolor, solo paz. Frente a ella, aparecieron figuras familiares, su abuela, que había fallecido años atrás, y otros seres queridos. Aunque no hablaban con palabras, Pam entendía claramente lo que le transmitían, mensajes de amor y aliento. En un momento, Pam quiso quedarse. Ese lugar era demasiado hermoso, demasiado perfecto. Pero las figuras le dijeron que no era su momento, que debía regresar. Se sintió dividida entre la alegría de permanecer y la necesidad de volver a su vida. Con una suavidad indescriptible, Pam sintió como su conciencia volvía a su cuerpo. De repente, abrió los ojos en la sala de recuperación. Los médicos estaban sorprendidos, la operación había sido un éxito. Pero ellos no tenían idea de lo que Pam acababa de experimentar. Cuando comenzó a contar su historia, los detalles dejaron a todos atónitos. ¿Cómo había sabido sobre el instrumento quirúrgico? ¿Cómo había escuchado las conversaciones cuando su cerebro estaba inactivo? Y, sobre todo, ¿qué significaba ese encuentro con sus seres queridos fallecidos? Pam nunca vio esta experiencia como algo aterrador. Para ella, fue un regalo, una confirmación de que la muerte no es el final, sino un paso hacia algo mucho más grande y lleno de amor. Desde entonces, dedicó su vida a compartir su historia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel. ¿Qué harías si supieras, con absoluta certeza, que no hay nada que temer y que el amor es la fuerza más poderosa que existe? Tal vez, la experiencia de las historias de Anita Moorjani y Pam Reynolds nos invitan a reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. Ambas mujeres estuvieron en el umbral de lo desconocido y regresaron transformadas, no solo con relatos extraordinarios, sino con lecciones universales sobre el valor de estar vivos. De Anita aprendemos que el amor, hacia nosotros mismos y hacia los demás, es una fuerza transformadora, capaz de sanar incluso cuando todo parece perdido. Su experiencia nos recuerda que, aunque la vida puede estar llena de desafíos,
el verdadero poder reside en abrazar nuestra autenticidad y vivir desde el corazón. De Pam entendemos que hay algo más allá de lo que podemos ver o medir. Su encuentro con un lugar de paz y amor puro nos enseña que la muerte no es un final temible, sino quizás una transición hacia una conexión más profunda con lo eterno. Ambos testimonios comparten algo en común, el mensaje de que la vida es un regalo precioso, no para desperdiciar en temores triviales, sino para vivir plenamente, con gratitud y propósito. No importa si vemos sus experiencias como fenómenos espirituales, científicos o simplemente misteriosos. Lo importante es lo que nos inspiran a hacer aquí y ahora. Así que, mientras estamos en este lado del viaje, hagamos que cada día cuente. Vivamos con amor, con valentía y con la certeza de que, aunque no sepamos todas las respuestas, las preguntas mismas nos hacen humanos. Porque quizás, al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo estemos aquí, sino cómo dejamos nuestra huella en los corazones que tocamos, invitándonos a reconsiderar cómo vivimos nuestras vidas cada día. Gracias por seguirme y no olvides darle like para seguir creando contenido para ti. Esto es, Más allá de lo visible.